caso, compartir con nosotros un acto que para mí es muy emotivo, porque es la primera vez que desde el Partido Socialista, desde esta ejecutiva en mayo de 2012, organizamos un acto que no es político. Como sabéis, estáis en la sede del Partido Socialista Obrero Español, estáis en la Casa del Pueblo, que a mí me gusta decir, y hoy más que nunca es una Casa del Pueblo con uno de los motivos más bonitos y más asociados a la izquierda y al Partido Socialista a lo largo de toda su historia, que es sus vínculos y sus lazos con la cultura y con la historia. Y qué mejor manera, en este caso, de que sea este primer acto la presentación de un libro de una persona que era además militante de nuestro partido y que ha tenido el placer, en este caso, y el gusto de poder enseñarlo, mostrarlo y presentarlo. Buenas tardes. A todas aquellas personas que hasta aquí os habéis querido acercar, ya seáis militantes, simpatizantes o ciudadanos que no tengáis ningún tipo de vinculación con nuestro partido. Vamos a pasar a leer yo brevemente, aunque ya le he comentado antes, que me ha sorprendido gratamente su reseña bibliográfica. Celia es una persona, mujer, como veis, que nació en marzo del año 73 en Puerto Llano y que lleva desde el año 2000 en nuestro pueblo afincada, como ella dice, por lo tanto, puertollanense de nacimiento y almadenense de adopción. Trabaja en el Centro de la Mujer de nuestro ayuntamiento, estudió y ya desde muy pequeña empezó a despertar en ella esa inquietud por la escritura, en este caso, pero también por otra serie de artes, como comentaba también, como la pintura, y es decir, todo aquello asociado a la creatividad, bien sea trasladándolo de la cabeza a un folio, o bien sea, en este caso, trasladándolo con un pincel a un lienzo. Estudió en el Instituto Severo Ochoa y una persona muy vinculada a nuestro pueblo, del que además, ahora que ya no está, yo creo que es bueno también tenerle presente, no está, quiero decir, en el cargo institucional que tuvo, como alcalde de Puerto Llano. Sabéis que hemos tenido en sus orígenes de Almadén al compañero Casimiro Sánchez, que ha sido alcalde de Puerto Llano durante 2 legislaturas y que, bueno, siempre ha tenido una vinculación muy especial con nosotros. Comenzando por lo que es la trayectoria literaria, tiene varios premios Celia, empezó en el año 91, es decir, muy jovencita, todavía no era mayor de edad, a punto de cumplir la mayoría de edad, con un primer premio, con un relato titulado El hombre de la piedra. En el año 92, es decir, al año siguiente, un tercer premio en la localidad de Argamasilla de Calatrava, con otro relato que se titulaba La tierra del adiós. Luego, posteriormente, en el año 98, también en ese mismo pueblo, en Argamasilla de Calatrava, y quiero aprovechar para hacer un inciso y decir que lamentablemente en Almadén todo lo que es la parte de actividades culturales ha sufrido un bajón importante en estos 3 años. No solamente por parte del ayuntamiento, que también, sino por parte, en este caso, de la Junta de Comunidades. Y yo, que empecé mi inicio laboral fue en la Delegación de Cultura, hablo con conocimiento de causa con las distintas convocatorias que había. Todo eso, lamentablemente, es una de las señas de identidad, como decía al principio, de la izquierda y del Partido Socialista para el Partido Popular, y la derecha, en este caso, pues no tiene la importancia que para nosotros, en este caso, y además a lo largo de los años hemos demostrado que tiene. En el año 99 es ganadora también del premio del 5º concurso de poesía de amor del Ayuntamiento de Valdepeña. Si hay un ayuntamiento en esta provincia donde se preocupan y ocupan de la cultura, ese en estos momentos es el Ayuntamiento de Valdepeña. El Ayuntamiento de Valdepeña, en el área de cultura y concretamente en el área de pintura, tiene un certamen internacional que es el que más premio da después del premio BBV en España. Es decir, el que está dotado económicamente con un mayor premio. Tiene un alcalde, en este caso, que es Jesús Martín, que coincidió conmigo cuando él estaba, en este caso, en la consejería, y es una persona que vive y siente la cultura, y por lo tanto eso se nota también a la hora de gobernar, como él lo está haciendo. Más tarde, en el año 2005, gana el primer certamen literario del premio Carmen Ormaechea, va con el relato La sonrisa de Samarra. Entiendo que ese es el premio de aquí del instituto, en su primera edición, que Carmen Ormaechea, que en paz descanse, no sé si recordaréis que fue una profesora en su momento, me acuerdo que me dio clase a mí perfectamente, de lengua, y luego fue directora del centro. En el año 2008 gana el primer premio del 14º certamen del relato breve a Musi, con el relato La voz de Dulcinea, y ya en el 2013 cuando saca su primer libro, titulado La mentira de los nombres, y en junio de este año publica lo que es la continuación, podríamos decir, de ese primer libro, que es El estornudo de las hadas, que es lo que tenéis aquí, que es la portada del libro,
con una breve reseña de lo que es su currículum y también una sinopsis de lo que es la obra. De la obra yo no voy a hablar, porque en este caso a quien le corresponde y con el mayor conocimiento y con todo el cariño del mundo, estoy seguro que lo va a hacer Celia, y simplemente reiteraros las gracias por venir a hacer de que este partido, en este caso, en nuestra sede, se convierta también en algo que toca otros muchos temas, y para mí es un placer que nos acompañe esta tarde, nos presentes tu libro y te deseamos la mayor de las suertes. Muchas gracias, Ciro. Y en primer lugar, quiero agradecerle a Ciro que me brindase la oportunidad de poder exponer y presentaros aquí mi libro, porque efectivamente desde el primer momento en el que hubo conocimiento por parte de él de que había escrito este libro, enseguida pues se brindó a realizar este acto. Como el libro se publicó a primeros de verano, pues se creyó conveniente hacerlo después de pasada la época estival, y la verdad es que en ese aspecto pues tengo que agradecerle la oportunidad que nos brinda y que me brinda a mí en este caso para poder presentaros mi pequeña obra. También quiero agradecer, por supuesto, a todos vosotros que estáis aquí. La verdad que estaba un poco temerosa porque, bueno, sabemos cómo es Almadén. En Almadén, por desgracia, no somos muy participativos y me veía con mi marido y un par de amigos y poco más, con lo cual la verdad es que os agradezco de corazón que estéis aquí, y me llena de verdad de mucho orgullo y mucha satisfacción el poder teneros, tener aquí caras que conozco y personas a las que agradezco muchísimo ese interés por lo que he hecho. También quisiera hacer un recordatorio al compañero Emilio García Guisado. Él no puede estar aquí. Ayer me llamó, se contactó conmigo para desearme lo mejor. Como sabéis, él está fuera de Almadén, pero he creído conveniente, y por lo menos así me lo ha dictado mi corazón, el agradecérselo, porque él siempre ha tenido palabras de apoyo y de ánimo en esta faceta mía que él conocía, porque como era el director de la Casa de la Cultura, pues siempre veía mi largo historial de libros que cogía, y entonces, pues bueno, siempre teníamos unas largas conversaciones sobre lectura y sobre literatura. Bueno, en mi caso, como ya ha comentado Ciro, pues bueno, yo escribo no sé ni desde cuándo, lo mismo que leo, es una pasión que tengo, y siempre me han interesado todo lo que tenga que ver con el arte. Me gusta la literatura y también la pintura, fotografía, pero bueno, últimamente estoy más volcada en lo que es en el tema literario. Participé en varios concursos, que como ya ha comentado Ciro, que la verdad es que me llamó la atención porque bueno, me preguntó un poco y dice: Celia, hazme un currículum sobre lo que tienes hecho. Y de estas cosas que bueno, nunca sabes lo que haces. Y cuando me vi la tarde que me lo pidió y me vi sacando títulos y tal, mi marido llegó y me dijo: ¿qué haces? Digo: pues me estoy dando cuenta de la cantidad de cosas que tengo hechas. Muchas veces nunca apreciamos lo que hemos hecho hasta que miramos un poco atrás y decimos: no, caramba, pues oye, no está tan mal toda mi trayectoria. Y la verdad es que por eso dije: caramba, no me lo esperaba. Evidentemente faltan pues, pequeños premios en primaria, en las que, como bien comentaba Ciro, pues tuve la enorme suerte de contar con el apoyo de un profesor para mí muy querido, que fue Casimiro Sánchez. Él fue profesor y director en el Colegio Severo Ochoa. Recuerdo perfectamente que me apretaba mucho las tuercas. Cuando llegaba Navidad siempre me obligaba a coger un cuaderno y decirme: tienes que escribir por lo menos un relato cada 2 días. Y yo decía: pero por Dios, que es Navidad, no se lo encargas a nadie más que a mí. Pero él sabía perfectamente lo que hacía como buen docente que era, y para mí, desde luego, siempre, aparte de que la militancia de sus ideas, de su signo político, que evidentemente comparto con él, no sé que soy militante del partido igual que él, pero aparte de eso, como valores humanos, siempre me transmitió grandes dosis de amor por la literatura, y siempre intentó exponear un poco más, exigir para que yo diera lo mejor de mí misma, y es una cosa que quiero agradecerle a él. Con respecto a lo que son mis primeros pasos, como bien dice, me ha dicho Ciro, estoy con lo de Casimiro.
pues empieza uno pues, con pequeños relatos, pequeños concursos, y llega un momento en que bueno, uno se siente preparado para hacer algo más, tu imaginación siempre está huyendo, siempre pensando en ideas, sentimientos que uno quiere transmitir. Y en el año 2013, bueno, terminó una de las novelas que yo tenía en mente desde hacía tiempo y me encuentro con el gran obstáculo que nos solemos encontrar pues, todas las personas noveles, que es que las editoriales están copadas pues, por personajes de prestigio. Normalmente pocas son las editoriales que apuestan por gente joven y por gente mucho menos conocida, suelen apostar por escritores ya consagrados, o bien, en todo caso, por certámenes literarios importantes que sospechosamente siempre ganan gente famosa. Entonces, no es por nada, pero es cierto, tenemos que reconocer lo que es así. Creo que desde el año 2001, en que ganó un desconocido, no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo el nombre de su obra, que era Matando dinosaurios con tirachinas, que ganó el Premio Planeta, desde entonces no ha vuelto a conocerse ningún escritor desconocido que ganara ese certamen. Entonces, bueno, evidentemente el mundo editorial es difícil para la gente que empezamos. Y fue precisamente por eso, por lo que, bueno, también tuve la suerte de que mi marido, que es el que me inspira tanto, me regaló un ebook, un libro digital, y empecé a descubrir que, bueno, había otras opciones que son las de la autoedición, es decir, la de empezar uno a preparar el libro y a venderlo a uno mismo. Entonces, bueno, pues este fue el caso en el que yo me decidí a hacer algo así. Entonces, bueno, empecé a informarme cómo iba todo este tema, qué plataformas literarias eran las más interesantes, y después descubrí Amazon.es, que es una plataforma, venden de todo. Su identidad son los libros, pero sobre todo la literatura, y me brinda la oportunidad de poder publicar lo que yo quería. Fue un trabajo también muy complicado porque es un mundo nuevo y diferente. No tiene nada que ver con editar en papel. Para editar en papel presentas tu libro, tienes gente que te ayuda con las portadas, con el diseño. Aquí lo haces tú todo. El hecho también de promocionarse es diferente. Pero bueno, es muy interesante. Me gustaría luego un poco más hablarlo más adelante porque casi todo el mundo cuando habla de libros pensamos en el típico libro en papel y nos cuesta un poco a lo mejor adaptarnos a las nuevas tecnologías, y la verdad es que el futuro de tantas cosas está ahí. Y quisiera decir que bueno, este año ya por fin también decidí, después de animarme, viendo que el primer libro pues, tuvo bastante aceptación, bastante más de la que yo me esperaba, la verdad fue una grandísima sorpresa porque lo publiqué, si no recuerdo mal, en octubre del año pasado y en apenas un par de meses me encontré con que tenía 600 descargas. Eso es mucho para una persona nueva como yo que edita, escribe por primera vez y publica. Y de hecho se sigue vendiendo, evidentemente, bueno, como todas las cosas, tiene su boom, luego va decreciendo y bueno, es cuestión ya de que uno vaya promocionando. Pero como digo, esto me animó mucho para volver para escribir mi segundo libro. Este segundo libro se titula El estornudo de las hadas. Sé que es un título llamativo, como poco. Y además es quizás el más conocido aquí en el pueblo de Almadén por el gran apoyo, la gran difusión que tuvo gracias a mi esposo, al que se lo agradezco muchísimo. Porque yo, aunque bueno, pues no soy una persona especialmente vergonzosa, pero sí que reconozco que me da mucho pudor el estar diciendo he hecho esto, he hecho lo otro, y bueno, pues mi marido, que en ese aspecto pues me quiere y valora lo que hago, pues decidió que no podía quedarse sin la publicidad oportuna, así que movió lo que tuvo que mover. Consiguió que me editaran la noticia en Vida Almadén, en el Madrid de sus rincones, y luego también la cadena SER, Miguel Ángel me hizo una entrevista que está disponible también en mi blog, por si alguna vez lo queréis escuchar, y la verdad que me hizo mucha ilusión. Creo que me puse roja como un tomate, gracias a Dios en la radio no se ve, pero la verdad es que creo que me sentí súper acalorada, seguro. Y me hizo mucha ilusión, la verdad, lo tengo que reconocer. No es
con cariño, que haces con pasión, que te gusta hacer y que puedes compartir con la gente a la que quieres y que disfrute tanto leyéndolo como yo disfruto leyéndolo. Me gustaría leeros un pasaje de este libro. La verdad es que tenía muchas dudas, ¿no? Normalmente el tema de leer una parte del libro es bastante típico en las presentaciones y no sabía muy bien qué escoger porque este libro es un libro difícil de catalogar. No puedo decir que sea una historia de amor, porque aunque hay amor, no es el tema central. No es un libro histórico, aunque hay mucho tema histórico detrás, mucho trasfondo. Y la verdad es que estaba un poco en duda en qué parte leeros para que os pudiera llamar la atención, os pudiera resultar interesante. Al principio casi me decanté por el final, simplemente un poco para que pudierais entender el título. Pero luego pensé que sería mucho más divertido que lo averiguarais vosotros. Así que me he decantado por leeros las primeras páginas. Espero que os gusten, espero que de todas maneras también se aceptan por supuesto críticas constructivas, eso siempre lo deseo. Es una de las cosas por las que no me gusta enseñarle mi libro a mis amigos, porque siempre me dicen que son estupendos. Y a mí me gustaría que me dijeran, oye, esto no está bien. Pero bueno, de momento eso es lo que tenemos. Así que, si me permitís, voy a empezar a leer las primeras páginas. Cuando la desgracia cayó sobre el hogar de don Francisco Figueroa Sáenz de Zárate, este reunió en la cocina del caserón a las criadas, mozos de cuadra, porquerizos, jardineros, cocineras y doncellas. Se alzó sobre su escaso 1,50 m que trataba de disimular sobre los ridículos botines que le traían expresamente desde Madrid, y a los que hacía añadir unos centímetros de más, y se aseguró de que ni una sola de las palabras de las que había acontecido saliera de los límites de la propiedad, imponiendo el más férreo silencio entre todos ellos bajo la amenaza nada sutil y nada vana de echarlos de la finca si el más mínimo rumor de lo que había sucedido trascendía más allá de aquellas tierras. Por supuesto, nada se supo de lo que ocurrió realmente, pero por supuesto de todo se habló. Ni una palabra salió de la boca de los trabajadores de la finca, demasiados temerosos unos de perder su trabajo y caer en la miseria más absoluta, a las que se veían abocados los jornaleros sin tierras, y demasiado fieles otros que por el amor a la niña Irene jamás hubieran contado lo que sus ojos vieron. Pero inevitablemente Villalta de la Serena Alta no pudo dejar de intentar encontrar una explicación a tan extraños sucesos, aunque aquella fuera una pura falacia, fruto de imaginaciones calenturientas o mentes maliciosas. Así, hubo quien aseguraba que la niña Irene se había fugado con un soldado desertor de la última guerra carlista, el cual había acabado, nadie sabía cómo, buscando refugio por aquellos parajes hasta dar con los brazos de la joven. Otros decían que se había vuelto loca por un amor no correspondido y la tenían enterrada en lo alto del pajar de la propiedad, donde con sus gritos no dejaba dormir ni a las mismas bestias que, a falta de sueño, caían rendidas en los campos incapaces de tirar el arado. Y otros sabían incluso que aseguraban sin vergüenza ni sonrojo que se había envenenado para evitar un matrimonio que su padre le había concertado, con tan mala o buena suerte, quien bien podría decirlo, que el veneno había hecho la mitad del trabajo y había caído en el sueño del que no podía despertar. Lo único que tenían en común tan absurdas fantasías es que todas compartían una realidad indiscutible, el carácter indómito y rebelde de la chiquilla. Tan indómito y tan rebelde que a las personas estrechas de mentes de aquellas tierras perdidas de la mano de Dios, lo único que podía sugerirles tal bravura eran devaneos románticos y escándalos de cama, que para nada se acercaban a lo que verdadera naturaleza de la muchacha. Ella simplemente quería conocer. Buena culpa de tan insólito deseo en una jovencita de buena cuna la tenía el mismísimo don Francisco, cuyo concepto de cultura y saber estar consistía, básicamente, en tener una extensa biblioteca de la que no había leído ni uno solo de sus volúmenes y en ofrecer té o café a las visitas. Esto último carecía de las oportunidades que no hubiera deseado, viviendo como vivían en mitad de doña Isabel, una de sus extensas fincas, lo que no invitaba precisamente a la vida social. Pero en cambio de lo primero, poseía un buen surtido de obras cuyo buen uso y extraordinario criterio literario dependían de su suegro, un señor adusto, seco y para su desgracia cultísimo. Desgracia para el señor suegro, me refiero, que en esta España atrasada y analfabeta, la educación es poco menos que un pecado capital. Con tales inclinaciones había conseguido para su yerno una biblioteca de considerables dimensiones cuya calidad disfrutó desde que aprendió a leer la niña Irene. Y aquí fue donde a la niña del señor se le llenaron las cabezas de viajes, tierras extrañas, palacios exuberantes, ríos tan anchos que en las orillas no se veían
o tan largos que no se sabía dónde empezaban y dónde terminaban. Mujeres misteriosas que ocultaban sus rostros bajo sedas y tules, hombres montados sobre extraños caballos de 2 lomos, animales mitológicos perdidos en las extrañas de las selvas africanas, y misterios, tantos misterios, que quedarse en casa entre las 4 paredes del palacete, rodeadas de las cómodas rutinas de cada día, se le empezó a antojar poco menos que un disparate, una enorme pérdida de tiempo, habiendo tanto por descubrir más allá de aquellas tierras. Este libro está ambientado a finales del siglo XIX, 1870 aproximadamente, como habéis podido deducir pues, de las expresiones de finca extremeña, señorito, cacique local, etc. Y no podemos decir que bueno, la historia sea una historia que sea lineal. Básicamente la historia tiene un arranque. El arranque es que tiene una hija de la que él espera, como todo cacique local de la época, pues que se case y le dé herederos. Y esta chica, pues a pesar de la época en la que corre y gracias a las lecturas que ella tiene, pues aspira a algo más que quedarse en casa, contraer matrimonio y tener hijos. Es este hecho y la negativa de esta chiquilla a seguir con las normas sociales que le imponen lo que desata toda la historia, ya que por sorpresa pues se encuentra con que ella se niega a hacer todo esto y entra en una especie de, podemos decirlo en términos modernos, coma. El caso es que entra en una especie de sueño, un sueño de la Bella Durmiente, en la que ella utiliza ese sueño para no seguir las normas impuestas. A partir de aquí pues, se desatan múltiples personajes y múltiples historias. Vemos un heredero de esas tierras, evidentemente el dueño del cacique local no puede aspirar a tener hijos de una hija que a su vez está en una cama dormida, entonces busca un heredero. Este heredero es un antiguo soldado de la guerra de Cuba, que como recordaréis nosotros perdimos a finales del siglo XIX, en el 98. Es un personaje también muy interesante porque entra en la historia y inspira el temor de todos los jornaleros y todos los habitantes de las tierras, pues pensando, pues bueno, tenemos el cacique que tenemos para ver qué nos viene. Es un personaje que sorprende porque nadie espera cómo reacciona. Luego entra en juego también el capataz de esta finca, que es un señor también taciturno, callado, al que todo tiene mucho miedo, pero que en silencio y sin que nadie lo note va mejorando la vida de los demás, porque tiene unos ideales que él guarda en su corazón, pero nunca expresa. Nos mezclamos aquí también con el nacimiento de un bebé, un misterioso nacimiento, porque precisamente es el hijo de esta bella durmiente que tenemos sin que nadie sabe ni entiende cómo nace, pero que parece destinado a cumplir los sueños de la madre, que es viajar. Y entonces, bueno, toda esta historia, la primera mitad, mucho más que la mitad, las 3/4 partes de esta historia, se van entremezclando todos esos personajes que van enriqueciendo la vida de este niño, para demostrarle que más allá de esa finca en la que él vive y se cría, hay mucho más que descubrir. Hay justicia social, hay tierras desconocidas, hay gente con otras religiones, con otras creencias, y hay un sueño que es el que tiene su madre y que es el que le impedido a cumplir. Luego ya en una última parte consigue realizar todos estos sueños y bueno, se desata el final, que es, prefiero que lo leáis vosotros porque es sorprendente. Quiero decir, tampoco quiero hablar mucho de las historias porque lo bonito del libro no es solamente las historias en sí, sino cómo están narradas, ¿no? No es un libro sencillo de el caballo a la cuadra, sino el bello corcel se dirige con paso y entonces, bueno, lo bonito es leerlo porque además hay personajes muy entrañables y además se tocan muchos aspectos, se tocan aspectos de la miseria de la época, de cómo vivían los campesinos
campesinos en esta época. Hay concretamente una frase que seguro que os impresionará, en la que se habla de que las familias pobres, cuando no tenían nada de comer, comían hierba. Esto no es un dato que yo me haya sacado de mi imaginación, no tengo tanta. Es un dato sacado de libros de historiadores. Jan Gibson, por ejemplo, que es un gran conocedor de la España de la época. Y, por ejemplo, en su libro El Holocausto Español, cuando hizo un estudio sobre las circunstancias del pueblo español antes de estallar la guerra civil, pues comentaba datos tan estremecedores como esos, y que yo he utilizado. Porque una de las cosas en las que en este libro se trabaja y se visualiza es eso, es la miseria, el modo tan lamentable en que se trata a las gentes pobres, a los jornaleros, por parte de las personas que sí que tienen dinero, que sí que tienen tierras. Doy un voto de confianza también en mi libro a personas que sí que realmente, incluso estando en esas situaciones de privilegio, quieren cambiar algo. Y bueno, pues ¿cuál es el resultado de eso? Como siempre, también va a haber otras personas que van a intentar hacer lo imposible porque no lo consigan. Tenemos que tener en cuenta que la época estamos hablando en que ya empiezan a despertar movimientos anarquistas, el movimiento obrero, comunista, socialista. Entonces, claro, es una época en la que ciertas formas de actuar generosas o justas por parte de terratenientes eran vistas como auténticas amenazas por otras personas más conservadoras y menos proclives a esa justicia social. No quiero que parezca tampoco que es un libro que solamente trata de esto, trata también historias de amor, trata historias de ternura entre una niñera y este niño que crece. La verdad es que el elenco de personajes me parece mucho y muy variado, muy complejo. Todo gira alrededor de este niño que tiene que crecer como madura, como llega a la conclusión de que él tiene que descubrir algo más de lo que le rodea. Y también es importante reseñar cuál es realmente el detonante de toda esta historia y que tiene mucho que ver con el título. El título, como he dicho, no quiero desvelar el porqué, responde a una broma en las últimas páginas del libro, que cuando la lees la entenderéis perfectamente, pero sí que quiero transmitir una simbología del título. La simbología del título es cómo ciertos estereotipos de la sociedad, en este caso estamos hablando del estereotipo de hija heredera de un señor que es aristócrata y que tiene grandes fincas, el estereotipo que a ella le corresponde es casarse, tener hijos y dar herederos. Y cómo ese estereotipo rompe el alma y rompe el corazón de esta niña que espera otra cosa. En ese aspecto es una especie de metáfora en la que ese estereotipo viene a ser el hada protectora de la familia, del que vela por la familia y que vela por todos los valores que se entienden de la época, y cómo cuando se limita la libertad de las personas, se limita lo que quieren hacer, se pone su corazón y su alma en una jaula, ese hada hipotética, que es esa mujer, pues puede enfermar y puede, incluso quién sabe, constiparse y estropear. Este es básicamente lo que he querido transmitir en mi libro. Espero que cuando lo leáis os guste. Sé que hay algunas personas que ya lo han leído. Y espero efectivamente que todos vosotros disfrutéis tanto leyéndolo como yo he disfrutado escribiéndolo. No sé si alguien querría hacer alguna pregunta sobre el aspecto, o tenga curiosidad sobre algo, el título, la forma de escribir, no sé cómo se ha desarrollado el proceso literario. He entendido esa segunda parte de lo que has... Bueno, no, son dos libros totalmente se me ha parecido entender antes que era la segunda parte. No, son dos libros independientes. El libro, el primero, en la mentira de los nombres, por mi trabajo será formación profesional.
Pues bueno, me interesa mucho cómo reaccionamos las mujeres ante ciertas cosas, ¿no? Y en La mentira de los nombres, lo que yo planteo es la cuestión de hasta dónde somos capaces de llegar por amor. Vamos, lo voy a resumir muy brevemente porque la sinopsis está en Amazon.es, podéis acceder a ella, con lo cual sería absurdo no decíroslo. Es una mujer que está feliz, o ella cree que está viviendo un feliz matrimonio, y por un descubrimiento sumamente fortuito descubre que su marido pues tiene unas tendencias sexuales con las que ella no se esperaba, y es que lo encuentra vestido de mujer. Entonces, bueno, esta mujer que que arrastra un pasado, unos complejos, una forma de ver la vida, pues como todo el mundo tenemos, derivados de nuestra niñez, de nuestras experiencias propias, pues se encuentra en una situación evidente, y es tener que tomar una decisión. ¿Qué decisión tomas? Tienes un marido por el que estás loca, de la que estás locamente enamorada, pero descubres esto. Entonces ella se encuentra entre dos caminos a seguir, o bien hacer oídos sordos, no he visto nada, no sé nada, sigo viendo mi vida como si esto no hubiera pasado, o me enfrento a todo esto y rompo con ese matrimonio que me hace tan feliz y con toda ese cuento de hadas que ella tenía en su cabeza. Entonces, bueno, lo interesante del libro es que opta por una tercera vía que nadie se espera y que realmente explica el frontal del libro. El libro se presenta con una frase muy sencilla. Cuando estás enamorado, no te preguntes qué harías por amor. Pregúntate qué no llegarías a hacer por él. Y de eso es lo que se trata. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por un amor? Incluso aunque sabemos lo que fuera de antemano que está perdido, pero cómo llegamos incluso a perder nuestro respeto por nosotros mismos, o cómo justificamos ciertas cosas que pues a lo mejor tú que estás desde fuera puedes decir, Dios, si ni se me ocurre pensar en esto. Y entonces, bueno, esa es la sinopsis del primer libro. Es un libro más complejo que este, más difícil de leer en el sentido de que es más profundo en cuanto a reflexiones de sentimientos. Evidentemente la trama también es más compleja a nivel sentimental y a nivel personal. Esto es más un cuento, es decir, no un cuento infantil, pero sí como más fácil de leer, más alegre de leer también. Pues El estornudo de las hadas, aunque tiene un componente importante de reflexión, de temas importantes como la injusticia social, como la pobreza, como el amor, pero es más ligero en cuanto a reflexión. La primera parte, La mentira de los nombres, en ese aspecto es un poco más espeso porque hace reflexionar sobre muchas cosas que nos reflexionamos muchas veces en pareja. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Cómo nos engañamos muchas veces a nosotros mismos, no viendo lo que resalta es evidente. Y como te comento, no es una continuación el uno del otro, son dos libros totalmente independientes y con dos temáticas que no tienen nada que ver la una con la otra, pero sí que es verdad que, como he comentado al principio, un poco por mi formación profesional, siempre me interesan mucho los estereotipos y el papel de las mujeres en muchas cosas. Este, por ejemplo, es más subrepticio, está más tapado, pero en el primero, por ejemplo, es bastante evidente. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Si queréis, lo que puedo hablaros un poco es el tema de la edición del libro. Sé que me ha pasado que hay gente que me conoce, que sabe que he escrito, que después de leer las páginas del blog, la noticia de mi publicación, me preguntan, bueno, ¿y eso dónde lo compro? Claro, todo el mundo está acostumbrado pues, al papel, ¿no? Sobre todo pues, a ciertas edades en las que, bueno, madre mía, volver a tener que comprarte un ebook, tener que meterte en los ordenadores. Bueno, como ya he dicho, el tema de editar el papel es muy dificultoso. Existe una alternativa que es la autoedición, es decir, tú te pagas de tu bolsillo el tener los libros, eso es una opción. Pero evidentemente estás muy limitado pues, respecto al tema de publicidad.
Entonces, bueno, pues ahora con las nuevas tecnologías tenemos la opción de poder publicar en Internet. Internet ahora mismo es una grandísima oportunidad para la gente que empieza. Es un mundo totalmente diferente, un mundo por descubrir. Yo la verdad es que creo que pasé más horas investigando sobre cómo autoeditar, cómo promocionar, cómo funcionaba esto, que en escribirlo en sí mismo, porque fue descubrir un mundo totalmente distinto, completamente, la verdad. Tienes que ver cómo promocionas tu libro, tienes que contactar con páginas web de promoción de escritores noveles. La verdad es que luego funciona porque en muchos casos, bueno, yo a raíz del primer libro me he encontrado con ofrecimientos de revistas literarias online que me han pedido que colabore con ellos y bueno, pues en ese plan estamos ahora mismo. Por supuesto, tiene sus desventajas. La desventaja es que, claro, es un mercado amplísimo y a ver cómo haces para destacar sobre tantísima gente que está igual que tú, porque es eso. Y además la literatura no es, ¿cómo te diría? Es una cosa que te encanta o no te encanta, es que los gustos son tan diferentes, son tan diversos, que es muy difícil decidir a qué público quieres dirigirte y cómo canalizar la publicidad para que llegue a ese público. Nosotros todos los que tenemos ordenador vemos que nos llega publicidad por todos sitios, una te interesa, otra no te interesa, entonces a veces es muy difícil poder llegar. En mi caso concretamente, lo que yo he utilizado ha sido promociones que se barajan desde el mismo Amazon, en las que, por ejemplo, a lo mejor en 5 días, en un mes, tienes el libro gratuito. Entonces ellos mismos te hacen la promoción a través de sus suscriptores y bueno, pues la verdad que esos 5 días se notan en que hay muchísimas más descargas. Claro, lo importante no es eso, lo importante es que la gente que lo se baja deje comentarios sobre tu libro en la página, hable a otras personas de tu libro, evidentemente. Son estrategias de publicidad que tienes que utilizar, evidentemente. Y lo que te comento es un mundo totalmente diferente a la edición en papel. Tengo que decir también, porque me parece importante, porque me lo han preguntado también muchas veces, dicen, oye, yo para leer tu libro también necesito un ebook, necesito un lector de libros. No, todo el mundo sabemos, o un iPad. Bueno, pues te puedes descargar perfectamente un libro de Amazon.es, aunque sea un ebook, a tu ordenador. Te metes en Amazon.es, hay una parte que pone tienda Kindle, y en tienda Kindle bajas un poquito y pone aplicaciones gratuitas. Creo que es importante deciros eso, son gratuitas totalmente. Y ahí pues te da opción a bajarte o bien el programa adecuado para leer en tablet, para leer en iPad o para leer en tu propio ordenador. Entonces, bueno, pues quien no pueda, incluso si eres un forofo del papel, te lo bajas al ordenador y te lo sacas impreso, que también puede ser, ¿no? Y entonces, bueno, me parece interesante sobre todo por eso, para las personas que están acostumbradas a manejar la edición impresa y que no es posible, pues porque bueno, es una de las limitaciones que tenemos. Ahora mismo estoy trabajando en la posibilidad de, que acaba de sacar Amazon, de sacar libros impresos a petición del cliente. Pero bueno, eso es una cosa que ahora mismo es nueva y todavía no está muy desarrollada en esa plataforma, pero que con el tiempo espero que se pueda hacer. Entonces, si tú tienes un libro y te interesa, lo lees y hay veces que es verdad que tienes el gusto de tenerlo en papel y tal, lo puedes solicitar para que te lo impriman expresamente para ti. Por lo demás, pues la verdad es que aunque hay muchos inconvenientes en cuanto a que el mercado es muy amplio, somos miles de personas leyendo y escribiendo, siempre tiene sus ventajas. Tú decides qué formato eliges, decides tu temática, no tienes nadie que te controle, tampoco tienes nadie que te asesore, por supuesto, todo tiene sus pros y sus contras. Eliges tu propio formato. Yo, por ejemplo, en este caso lo edité yo, fue una invención mía, pero por ejemplo en el primero, en la metida de los nombres, pues me ayudé de un programa que pone a disposición nuestra de todos los que queremos escribir el mismo de la misma plataforma, Amazon.es. En este caso, pues fue un capricho mío y bueno, pues
también, como he comentado, tengo ciertas inclinaciones por las artes visuales, por lo cual me resultó a lo mejor más fácil que otras personas que no tengan esas inclinaciones o esos gustos. Pero siempre hay muchos programas y hay en internet por ahí que pueden ayudarte a hacer una exposición del libro que sea interesante. Y luego también una oportunidad interesante que es que tú te bajas tu libro y tienes una parte en la que tú puedes opinar. A mí eso me parece interesante, me parece importante porque, como he dicho, el mandar tu libro a leer, que te lo lea un amigo antes de tú editarlo, pues está muy bien, pero tus amigos te quieren, te adoran y siempre te dicen, qué bonito es. No, yo no quiero que me digas qué bonito, quiero que me digas dónde está el problema. Tú, como lectora, ¿qué es, o lector, qué problema ves en mi libro? Entonces, bueno, pues en este caso, pues lo bueno de esas críticas es que te ayudan a crecer en todo, claro, por supuesto. Puede haber siempre gente que sea un poco grosera y a lo mejor diga algo inadecuado, pero bueno, las personas que no se que estamos expuestas al público, sea lo que sea nuestro trabajo, sea una labor literaria, artística, lo que sea, estamos expuestos a que a alguien no le guste, eso es inevitable, todo el mundo no nos tiene por qué gustar todo. Pero bueno, yo acepto y de muy buena manera, incluso pido que si los presentes alguno lo lee, estoy encantada de que me hagan críticas constructivas. Ya he tenido una de mi sobrina, lo que pasa que tampoco vale, porque me quiere mucho y ha sido muy buena. Pero sobre todo es eso, que bueno, que espero que os disfrutéis tanto como yo lo he disfrutado escribiéndolo. La verdad que porque es un libro que de los que he escrito quizás es uno de los que más corazón he puesto en ellos, la verdad. Es muy fácil de leer porque tampoco es muy largo y os animaría a que lo leyerais. Probablemente en octubre también Rimo haré una promoción de ellos gratuita. De todas maneras, el coste mínimo es 1,50 €, o sea que no es nada, es muy poquito. Pero bueno, si queréis saberlo, ahí lo tenéis, en Amazon.es, la tienda 15. Muy bien. No sé si queréis hacerme alguna pregunta. Nada. A ver si soy capaz de hacerlo. Si no me queda decirte que me lo hagas tú. De todas maneras, aquí, aparte de una Sí, pequeña sí. biografía, Ya lo he visto, pongo ya lo he aquí visto. cuáles son Sí, ya lo he visto. mi blog, es un blog donde voy escribiendo pequeños extractos de mis novelas. Tengo una página en Facebook, la página en Facebook lleva el nombre del primer libro porque, bueno, me animó tanto el ver tantas descargas que ya decidí dejar ese nombre porque iba a cambiarlo, porque digo, bueno, voy a poner mi nombre como autora, pero me animó tanto que en homenaje a ese empujón a mi autoestima, pues lo dejé. Y también os dejo el nombre de incluso mi correo electrónico, si tenéis alguna duda sobre cómo bajarlo, y esto no tengáis ningún problema en mandarme un correo electrónico y yo con muchísimo gusto os diré cómo bajarlo a vuestros PCs, a vuestros ordenadores, el libro sin necesidad de que tengáis que comprar nada. También si tenéis tablet o iPod, también que sepáis que en esos formatos también se puede leer. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Bueno, es un placer y te vamos a hacer entregar algún detalle pequeño, pero con todo el corazón, Por Dios, eso es por haber tenido el placer en este caso y el gusto de que presentaras tu libro, desearte el mayor de los éxitos y seguro que no será el último. Y aquí tienes a tu disposición Muchas gracias. nuestra sede, nuestra humilde casa, Yo ya os amenazo, para cuando quieras. Os amenazo de antemano de que el tercero sea artista. Muchas gracias. Os agradezco muchísimo que estéis aquí. Para mí ha sido muy emotivo. No os podéis imaginar la ilusión que me hace teneros aquí apoyándome y dándome ánimos y, en fin, no tengo palabras, de verdad. Muchísimas gracias a todos.